Hola electrónicos, hoy usaremos esta interesante pieza electromecánica y la vamos a usar para llenar un tanque de agua, diseñando un circuito para automatizarlo. Así que veamos cómo se hace. Como pieza electromecánica principal, usamos esta válvula de solenoide o una electroválvula de corriente directa que funciona a 12 voltios. Te dejo en la descripción de este video el link donde lo compré. Técnicamente es un solenoide, un electroimán con un pistón metálico, que cuando recibe los 12 voltios en sus bobinas, el pistón se mueve y al desconectarlo vuelve a su posición de reposo. En este caso, ese pistón metálico va a permitir y cortar un flujo de agua. Hagamos la prueba. La conectaré con una manguera que irá directamente a una llave de agua. Primero debemos ubicar dónde ingresa y sale el agua en esta válvula. Por debajo tiene una flecha marcada que no es muy visible, pero indica la dirección que debe circular el agua. Este lugar vendría siendo la entrada. Para conectarlo con esta manguera, que es algo delgada, deben conseguirse un acoplador reductor. Yo conseguí de este modelo. Y dos abrazaderas de metal para presionar y ajustar esas conexiones. Para colocar el reductor con la válvula, les recomiendo antes envolver la entrada de la válvula con esta cinta adhesiva llamada teflón, para evitar fugas de agua aquí. Colocas el reductor, luego la manguera y lo ajustas con una abrazadera. Y al otro lado de la manguera lo conectamos directamente a la llave. Y por seguridad también le colocamos una abrazadera. Abrimos la llave y no debería haber fugas de agua. Y si los hay, pues asegúrense de ajustarlo mucho más. Ahora vamos a aplicarle 12 voltios a la bobina del solenoide. Y ahora sí, recién deja fluir el agua, solo cuando se activa la bobina de la válvula. Esto está excelente para controlar un flujo de agua. Ahora solo queda diseñar un circuito y haré que, por ejemplo, me llene este tanque con agua. Para esto usaré una compuerta lógica NAND, que lo utilicé en un video muy visto en mi canal. Te sugiero que lo visites. Solo que esta vez será un modelo CMOS, el 4011, para que pueda trabajar junto con la bobina de la válvula a 12 voltios. Pero no tiene suficiente potencia para controlar la bobina del solenoide, ya que esta válvula, para que funcione correctamente, consume un mínimo de 500 mA. Así que puedes utilizar un relay o un MOSFET, pero yo usaré el MOSFET IRFZ44, porque tiene buenas características técnicas de control. Te recomiendo esta conexión de resistencias en la puerta del MOSFET. Y en el pin drenaje conectamos la bobina de la válvula. Pero también añadimos un diodo LED con esta resistencia para que avise cuando la electroválvula esté encendida. En la compuerta NAND colocamos las entradas, uno a positivo y la otra a negativo con una resistencia, en donde saldrán dos conectores que me servirán para detectar el agua. Y así estaría funcionando. Al comienzo, cuando los cables no detectan el agua, la válvula se activa, dejando circular el agua. Pero cuando hacen contacto con el agua, la válvula se apaga, cortando el flujo de agua. Y esto es posible porque, según la tabla de verdad de la compuerta NAND, la salida muestra 0 apagado cuando ambas entradas son 1 positivo.
vamos a añadir un boxer activo de 12 voltios, que será controlado por un transistor NPN, pero que será manipulado por otra compuerta NAND. Esta compuerta estará como un buffer, uniendo sus dos entradas, y lo colocamos justo en la salida de la primera compuerta. Esto me va a servir como aviso de alerta, avisándome que hubo contacto con el agua y por lo tanto la válvula estaría apagada, indicándome que ya está lleno el tanque. El circuito ya está completo y funciona muy bien. Ya lo podemos ensamblar en alguna placa impresa fija para hacerlo trabajar en casa. Yo decidí por una plaqueta perforada. Como sensor para detectar el agua, solo uso dos cables delgados de cobre de 1 milímetro. Y para introducirle la alimentación, un conector jack. Para alimentarlo con un cargador de 12 voltios a 2 amperios. Para conectarlo a la válvula, compramos dos borneras de este tipo. Servirá para no estropear sus borneras y poder soldarlo directamente a la placa, para que se quede fijo el circuito en la válvula. Conectamos los 12 voltios y esperamos que se llene el tanque. Una vez que llegue a una buena altura el agua y toque los cables, se apaga la válvula, el boxer hace un sonido, dando por finalizado el llenado del tanque con agua. Hicimos un sistema muy sencillo y automático. Y al menos para mí esto será muy útil porque siempre se nos olvidaba llenar el tanque y echábamos a perder mucha agua. Ahí me dejan en los comentarios cómo o en qué podemos mejorar el proyecto. En definitiva será muy útil en casa, pero por ahora es solo un prototipo. Y sería interesante verlo trabajar junto con el sensor ultrasónico, como lo hicimos en un video anterior. Visítenlo si no lo han visto todavía. Que lo ha explicado Androbot. Y pronto volvemos con otro proyecto interesante con la electrónica. Chao.